Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Recuerda, este domingo a las 5 de la tarde, con Alberto Hidalgo Caro, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos hoy a Buen Provecho. Hoy es el programa del profesor Oscar Vallés, semana al cierre. Pero como vivimos en tiempos turbulentos, yo siempre les digo que vivir en Venezuela es como estar montado en una montaña rusa, pero del terror. Todos los días pasa algo terrible, algo que nos conmociona. Por lo menos a quienes somos demócratas irreductibles, por lo menos a quienes tenemos la humanidad a flor de piel, a quienes nos indignan las injusticias, quienes estamos incómodos por vivir en estado de indefensión jurídica, social y política permanentemente, a aquellos a quienes nos molesta profundamente no tener democracia en nuestro país, no tener poderes públicos autónomos, no tener Contraloría, no tener una presidencia de la República que uno respete y que se dé a respetar y que respete a los venezolanos. Es complicado vivir en este estado de indefensión, es complicado no tener libertades, es complicado estar a punto de cumplir casi 2 décadas sin democracia en Venezuela, paradójicamente el país que fue pionero en democracia, en libertades y en muchas cosas buenas. Hoy amanecimos, porque literalmente amanecimos, con la noticia de que habían llegado a la casa del doctor Enrique Aristigueta Gramco. En la madrugada intentaron, de acuerdo a la conversación que tuve con su hija, intentaron llegar a la casa sin tocar la puerta, ya no tocan la puerta. Penetraron por los muros, se treparon por las puertas, llegaron de pronto. El doctor Aristigueta se asustó, la persona que vive con él también, prendieron las luces, un despliegue, más de 12 personas armadas. Bueno, eso me recuerda, y hay que tenerlo siempre presente, porque la memoria histórica es importante para que los pueblos no repitan las historias y estén permanentemente en estado primitivo y en retroceso. Me recuerda, y voy a decirlo, aun cuando alguien me preguntaba hoy que hasta cuándo yo hablaba de la dictadura de Pérez Jiménez y de la seguridad nacional. Bueno, lo digo hasta que entendamos que tenemos que tener presente los hechos deplorables de nuestra historia para que no regresen los dictadores ni los tiranos y para que los pueblos como el nuestro aprendamos a diferenciar entre una tiranía y una democracia. Recordaba cuando mi padre se lo llevó preso en la Seguridad Nacional
Y es que me imagino a este señor de 86 años en este momento detenido en la policía política. Hago un paréntesis, solamente hay policías políticas en Corea del Norte, en Cuba y en Venezuela. Fue una falla de la democracia mantener ese cuerpo, que no tenía ni siquiera fundamento jurídico, vivo, abierto, cuando ya se había eliminado el enemigo interno, que era esa guerrilla, que era esa izquierda, extrema izquierda, que junto al castrocomunismo siempre quiso derrocar la democracia venezolana y de la cual muchos llegaron al poder y están en el poder desde hace casi 2 décadas. A mi padre lo agarra la Seguridad Nacional, se lo llevan y le dicen: doctor, desvístase. Y mi papá les dijo: yo no me voy a desvestir. ¿Para qué? Bueno, doctor, tiene que desvestirse. Y les dijo: desvístanme ustedes. Lo desvistieron, lo dejaron en calzoncillos, como se decía en la época, y luego le dijeron: móntese en el ring, doctor Peñalver. Y mi padre les respondió: yo no me voy a montar en el ring. Yo no los voy a ayudar a ustedes para que me torturen. Van a tener que montarme ustedes en el ring. Y lo agarraron en peso, los esbirros, y lo montaron en el ring. 72 horas. A los 15 minutos ya los filos del ring parecían unas hojillas. Le prendieron un ventilador en los riñones y le pusieron un bombillo en la cara. Yo me imagino que con esa gallardía, con esa templanza, debe estar el doctor Aristigueta, donde quiera que lo tengan en este momento. Con esa hombría, con ese temple, con esa honestidad, con la que los hombres de bien le plantan cara a los villanos. Y ahora, como todos los viernes, nos acompaña en la mesa de Buen Provecho Óscar Vallés y su semana al cierre. Bueno, amigos que nos escuchan desde todas partes del mundo a través de nuestras señales en el canal de RCR 750 por YouTube, también los que nos siguen por Periscope y por las redes sociales con el @RCR750. Este programa llega a ustedes gracias a la Dirección General de la estación, que la capitanea Jaime Nestares. En la producción general, Willy Zarcaya. En la producción de este espacio y de estas secciones, como es Semana al Cierre, la mágica Juliet Córdoba. En los controles, César González. En la conducción, Thais Peñalver, y quien les habla, Óscar Vallés. Me adelanté ya ¿Sí? de una vez. Sí, te adelantaste. Me adelanté porque de verdad que no quiero perder un segundo más para prestar y presentar mi solidaridad absoluta con Enrique Aristigueta Granco. Realmente lo has dicho de una manera estupenda y creo que se ha dicho de tal forma incluso que hay que ponerlo en piedra. Así es como la decencia enfrenta a la villanía, a la canalla. La decencia de Enrique Aristigueta Granco hoy está iluminando el SEBIN, porque hay que decirlo con todas las letras. Lo está iluminando. Hoy el SEBIN tiene luz propia con Aristigueta Granco, donde quiera que esté allí, en la sede de esta policía política del régimen. De esta manera que mi solidaridad con su familia, un abrazo muy fraterno con su hija y con todos aquellos venezolanos de bien que hoy se conmueven con la detención de este octogenario, que más que octogenario es por supuesto un testimonio vivo y un testimonio histórico que aún nos conversa y que aún sigue dándonos luces por las redes sociales de lo que ha sido la lucha por la libertad en Venezuela, que tiene muchas décadas y que seguirá, gracias a Dios, mediante muchas décadas por delante. De esta manera que con esto, por supuesto, queremos decir que esperemos que más pronto, durante el transcurso de esta tarde, Enrique Aristigueta vuelva a su casa, que todo haya sido un desentendido y que podamos considerar a partir de allí qué explicación se está dando con respecto a esta detención, que a todos luces es arbitraria y que hoy en día está conmoviendo a todo el mundo. En este momento, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU condena la detención de Enrique Aristigueta Granco en horas, Bolo. El Consejo de Seguridad, el Consejo de Derechos Humanos está en Ginebra
desde muy temprano están allá alarmados, indignados por lo que está ocurriendo. No porque tenga 86 años, sino porque por el descaro. Sí, ya, es natural. Sí, ya el descaro. Ellos no lo pueden entender, claro, porque el sentido de país es muy primitivo, ¿no? Creen que pueden tener un país y hacer lo que quieren en el país, mentirle a un grupo importante del país que no tiene acceso a medios de comunicación libres. Por eso cerraron Radio Caracas Radio, porque llegaba a donde tenía que llegar. Le han mentido diciéndole al país, a ese país, que ellos cumplen la Constitución y las leyes, y eso no es cierto. Pero el mundo sí está diciendo en este momento que en Venezuela, desde la propia cabeza del gobierno, es de donde se violan la Constitución y las leyes, y eso tiene que llegarle a algún venezolano de a pie en algún momento determinado, porque una de las cosas que creo que vamos a hablar nosotros esta semana es de las declaraciones del señor Tillerson, como lo llamaban hace poco en una locución, algo que dijo ayer, y es importante que ya el alto comisionado para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas se haya pronunciado con el caso del doctor Aristigueta Granco. Más rápido y de una manera mucho más contundente que lo que uno hasta ahora está extrañando. Que no, aparte que algunos que otros tweets aislados, yo no he visto hasta ahora a las organizaciones políticas, a quienes participan del acuerdo, a las mesas de unidad democrática, que en buena medida expresa un reconocimiento pleno por la comunidad internacional de representar a la oposición política venezolana, al hacer algún tipo de pronunciamiento. Creo que en este momento sí, Soy Venezuela, que es una coalición o una alianza en la cual el doctor Aristigueta Granco es consultor de esa alianza, está rindiendo declaraciones en este momento. Hasta ahora no tenemos ningún tipo de información y noticias frescas sobre ese particular, pero tenemos entendido que han convocado una rueda de prensa para esta hora, para el mediodía. Vamos a ver si en el transcurso de este programa podemos ponernos en contacto con ellos o por lo menos obtener información de cuáles son las declaraciones que se están dando allá. Porque también habría que combinar aquí y conectar que este tipo de situación tan alarmante como ha sido la detención de Aristigueta Granco no se puede dejar aislado o desvinculado de lo que está sucediendo y lo que sucedió en la ronda de la mesa de diálogos, con las declaraciones que han surgido a partir de allí y con las expectativas que el gobierno tiene en estas 72 horas que supuestamente deben producir algún tipo de resolución final con respecto a ese ensayo de diálogo entre el gobierno y la oposición. De tal manera que esto tendría que vincularse allí y por ser la figura de Aristigueta Granco, me imagino que el mensaje debe ser un mensaje muy especial para este tipo de asuntos, porque dudo, y me perdonan que a lo mejor me atreva a hacer estas aseveraciones por acá, pero dudo que la información que pueda manejar Enrique Aristigueta Granco sea una información muy distinta a la que él abiertamente publica en sus comentarios de Twitter, en sus comentarios en las redes sociales. Aristigueta Granco siempre está luchando a favor de la libertad y la dignidad del país, y lo hace de una manera abierta, sin ningún tipo de cortapisas. Ejerce su libertad para expresarse porque es un hombre libre. Y a sus años me imagino que eso le permite incluso tener los seguidores que tiene, porque es una red muy poderosa que tiene él en términos de gente que lo avala, lo sigue y por supuesto lo respeta. Pero más allá de eso no creo que algún tipo de circunstancias que no tienen ningún tipo de justificación, por la otra parte, porque desde cuando en este país estamos acostumbrándonos a una especie de detenciones sin orden judicial. Eso es lo que te iba a decir. O sea, cuando vives en estado de indefensión, cuando no tienes un poderes que estén al servicio de los ciudadanos, pues cualquier cosa puede pasar. Un preso político, donde hay presos políticos, hay un mensaje claro para toda la ciudadanía. Cualquiera puede ser preso político en cualquier momento. Ahí está. Por eso yo hacía la conexión con los resultados de la mesa de diálogo hasta ahora, porque uno se pone a considerar, y aquí hemos tenido en este mismo espacio, hemos entrevistado a gente especialista en temas de negociación, y siempre surge la pregunta, ¿no? La curiosidad, es decir, ¿qué tiene que ofrecer la oposición política venezolana en esa mesa de diálogo que al gobierno le interese
para que el gobierno pueda conceder por su parte algo que supuestamente debe ceder. Porque si uno se pone a dar cuenta, y de acuerdo a las declaraciones que se realizaron este fin de semana, cuando culminó la mesa de diálogo, esta tercera sesión del diálogo en República Dominicana, uno lo que podría observar allí por parte del gobierno es que sencillamente el gobierno está promoviendo abiertamente, desde un posicionamiento internacional que sigue insistiendo en ello, que el gobierno, insisto, promueve la característica peculiar de tratar de garantizar lo que ellos llaman la convivencia y la paz pública en el país. Y ojo, cuando hablan de convivencia y paz pública en el país, sabemos que esto es lo que técnicamente se entiende como fariseísmo. Aquellos que nos oyen, que por las redes sociales más rápido aún, pongan en Google fariseísmo para que vean cuál es la definición de fariseísmo. El fariseísmo es un tipo de hipocresía que, a diferencia de otras hipocresías, la que distingue al fariseísmo es que la hipocresía se distingue porque es hipócrita el sujeto, quien es fariseo, porque promueve o profesa una moral que no comparte, una religión que no cree. De manera que un fariseo es un sujeto que dice, por ejemplo, que está buscando la paz y la concordia cuando está precisamente siendo paladín de la guerra y de la discordia. Y sembrando odio. Por supuesto. Entonces, existe, digamos, ese doble lenguaje que, por cierto, Orwell señalaba con mucha nitidez en 1984, que tenemos, digamos, esta bilocuidad lingüística que puede llamarse allí, y bilocus significa de posición o de lugar, pero están posicionando lugares distintos y diferentes en el marco de este orden, ¿no? Te voy a interrumpir. Primero porque tenemos que ir a una pausa, casualmente. Y segundo porque quisiera que al regreso le explicaras brevemente a nuestra audiencia quién era Orwell, qué dijo, qué predijo y cómo se parece a lo que estamos viviendo. Ya regresamos, amigos, con más de Buen Provecho y Semana al Cierre, el espacio del profesor Oscar Vallés. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y buen provecho. La política vista con ojo clínico. Yo voy a repetir las palabras del señor Vael Gonin. Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo. Y el principal rol del presidente de la República es el de unir. Luis Enrique Alcalá es el doctor político. Todos los sábados a las 12 del mediodía nos presentará a la política como arte de carácter médico. Doctor Político, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Continuamos en Buen Provecho. Yo voy a decirle a nuestra audiencia, Oscar, que voy a grabar nuestras conversaciones en los espacios los que tenemos la pausa, porque tú hablas de los griegos, hablas maravillosamente de los griegos, yo amo a los griegos y creo que nada más con estas breves conversaciones de minutos podemos hacer un buen programa sobre los griegos en algún momento cuando tengamos país, cuando podamos dedicarnos a las cosas bellas de la vida. Sí, ¿No te parece? Sí, yo creo que sí. Efectivamente vamos a tener que hacer un buen provecho y un entremés. Así es. Los entremés de buen provecho. Pero es verdad. Mira, es verdad porque realmente uno este fin de semana, sobre todo con las declaraciones, mira, fueron 32 minutos. Yo preparándome para el espacio de hoy, volví a verlos esta mañana, los 32 minutos, desde el reporte que hizo el jefe de la delegación del gobierno en la mesa de diálogo, que es el psiquiatra Rodríguez, como la respuesta posterior que hizo el culto. Jefe. Bueno, sí, ahora en este país lamentablemente hemos hasta ridiculizado lo que es ser culto. Realmente. Yo decía en estos días, Dios mío, si este señor es culto, ¿qué uno podrá decir, por ejemplo, de Juan Nuño?
Juan Nuño, para no decir otros venezolanos que hay en cantidad. Los civilistas. De Augusto Mijares. ¿Qué podría, si este hombre es culto, qué podríamos decir de Augusto Mijares? Que Augusto Mijares es sumamente muy culto, cultísimo. Bueno, para hacer esos superlativos, mejor es concluir que el psiquiatra no lo es y que solo culto es Augusto Mijares. Yo creo que es más sencillo. Así es. Pero bueno, las discusiones fueron de ese orden. Pero volviendo al caso especial, decíamos que efectivamente hay una gran nitidez con respecto a estas posiciones, porque lo que pudimos ver claramente es que la oposición política venezolana no tiene nada que ofrecer en la mesa de diálogo, absolutamente nada que ofrecer, más que la lucha por la democracia misma. O sea, lo único que puede ofrecer la Mesa de la Unidad Democrática o quienes representan a la mesa en la mesa de diálogo con el gobierno es sencillamente claudicar por la lucha democrática y asumir la plena conducción de la Asamblea Nacional Constituyente en adelante. Es lo único, no tiene más nada que ofrecer, porque el gobierno puede sencillamente seguir trabajando como viene trabajando sin necesidad de esa mesa de diálogo. Hay que entenderlo. Es decir, si alguna necesidad tiene el gobierno de la mesa de diálogo, no es la presencia de la oposición allí, es la existencia de la mesa, con esta o cualquier otra oposición. Claro, esta oposición es un poquitico mejor que cualquier otra para el gobierno. ¿Por qué? Porque quien jefatura la delegación de la oposición, que es Julio Borges, bueno, ha sido recibido por Parlamento Europeo, ha sido recibido por algunas naciones en el mundo, tiene ya un cierto prestigio ganado en su posición en la Asamblea Nacional durante el año de mucho mayor conflicto y resistencia política en Venezuela, y por supuesto que la presencia de Borges allí es mucho mejor que cualquier otra presencia que pueda tener el gobierno, pero indistintamente de ello, lo que le interesa al gobierno es mantener un espacio donde pueda perifoniarle al mundo de que busca el diálogo, de que busca la concordia, de que promueve la paz. Eso es lo único que le interesa al gobierno, porque la oposición no tiene más nada que ofrecer. Ahora, Oscar, siendo la negociación un instrumento en estas situaciones de conflictividad política para resolución de esos conflictos, se ha utilizado en plenas guerras y no se hace un alto al fuego. De manera que alguien te pudiera decir, bueno, mira, pueden seguir metiendo presos a los opositores mientras están sentados en la mesa de negociaciones. Pueden continuar emitiendo decretos o leyes de la constituyente cubana. Pueden seguir haciendo porque eso es así. Pero, ¿cuál es el momento en el que te tienes que sentar allí como opositor, como demócrata, como representante de quienes quieren la paz e instaurar la democracia? ¿Cuál es el momento? O sea, ¿qué es lo que tú tienes que ofrecer? Como tú bien dices, ¿por qué te sientas allí? ¿Te obliga la comunidad internacional a sentarte? ¿Para qué? Porque hemos visto cómo el canciller de Chile, como el canciller de México, hemos visto cómo Canadá se ha pronunciado, el Reino Unido, o sea, ya ellos, sirvió esto para que ellos mismos se dieran cuenta de lo que venimos diciendo desde hace muchos años, quienes entendemos lo que está pasando aquí en este país, entendemos bien. Era necesario eso, porque es que mientras están sentados allí para que lo entienda y lo vivan en carne propia estos cancilleres de la comunidad internacional de estos países, a esto se miden vidas humanas que se están perdiendo. Pero es que la comunidad internacional... ¿Qué se ganó ahí? La comunidad internacional, o sea, sobre todo los gobiernos que mandan a sus cancilleres, como el Grupo de Lima, por ejemplo, que muchos cancilleres que están allí forman parte de esta mesa como acompañantes. Hay que entender que los gobiernos que están muy preocupados por la democracia política en el continente y están muy preocupados por lo que está sucediendo en Venezuela, no van a desaprovechar ningún resquicio donde puedan presionar al gobierno venezolano para que restaure la democracia en Venezuela o para que permita el regreso a la democracia en Venezuela. Eso hay que entenderlo. De tal manera que el hecho de que los gobiernos se sienten en la mesa de diálogo no ha sido precisamente la causa de la mesa, ha sido consecuencia de la mesa. Se crea la mesa y inmediatamente los gobiernos participan de ella. Acuérdense que en este último periplo en Santo Domingo es cuando efectivamente se llega a un acuerdo que tanto el gobierno como la oposición acordaron el derecho, para decirlo así, de convocar a un par de cancilleres para que los acompañen en las conversaciones. El gobierno convocó a Nicaragua y a Bolivia, creo, y la oposición convocó a México y a Chile. Pero insisto,
la comunidad internacional siempre va a estar pendiente de aprovechar cualquier espacio que tenga para promover la democracia en el continente. Pero una cosa es esa, y otra cosa es cuando la comunidad internacional observa que los primeros interesados en que la democracia regrese al país y en luchar por la libertad en Venezuela no hace lo correspondiente. Por supuesto que eso preocupa. Y el retiro de Chile y el retiro de México, les aseguro que no fue por los desplantes que evidentemente podemos imaginar que el señor psiquiatra hace en las reuniones y si lo hace públicamente, si usa la ironía como formato del mensaje gubernamental cada vez que abre la boca en los micrófonos y en los medios, se puede imaginar la ironía que puede usar ese señor cuando están reunidos a puertas cerradas en presencia de cancilleres. Evidentemente debe ser antipatiquísimo estar en esa mesa, pero la explicación de por qué Chile y México salen de la mesa no es porque el gobierno no da posibilidad alguna, sino porque observa que los primeros que deben defender a los venezolanos no lo hacen correspondientemente. Porque si no estuvieran allí, les insisto, estuvieran allí. De tal manera que el retiro de la posición de México y de Chile no se debe considerar solamente como una censura al gobierno de Maduro, porque el gobierno de Maduro no ofrece garantías en un pacto o un acuerdo, sino que también tiene que leerse, tiene que entenderse como una censura a la delegación venezolana, evidentemente. Por Dios, no podemos seguir engañados frente a eso. El hecho de que México ni siquiera participa del diálogo por la declaratoria unilateral de elecciones en la Asamblea Nacional Constituyente y que Chile, a pesar de todo, asiste y observa la naturaleza el diálogo durante 5 o 6 horas y no observa desde el punto de vista venezolano nada que merezca la pena estar allí, es lo que explica su retiro, porque si viese que en la delegación venezolana hay firmeza y puntualidad, y sobre todo que internamente en el país se producen cosas que se correspondan con las solicitudes de los venezolanos en la mesa de diálogo, él no solamente estuviera Chile en el diálogo, México hubiera asistido también. Entonces, esto hay que entenderlo así. La comunidad internacional, por principio y por definición, no abandona ninguna delegación que está luchando por la libertad y la democracia. Si se retira es porque observa que la delegación misma no hace lo que le corresponde hacer. Y eso es la crítica que uno tiene que señalar en esta hora de hoy. ¿Qué esperas tú de esa delegación? De la venezolana, la renuncia. Yo espero de Julio Borges y los nombres, bueno, no me conozco todos los nombres, pero de Julio Borges y su comitiva espero la renuncia. Espero que ellos digan, que no lo pongan en un comunicado, en el punto 7 de un comunicado de la MUD, que fue el punto 7, dijeron que cualquier otro venezolano que quieran hacer cosas en Venezuela, bienvenidos, hagan, que nosotros no vamos a hacer nada para impedirlo. Bueno, no nos impidan la mesa de diálogo, salgan de allí y nosotros buscaremos quien nos represente, no ante el gobierno, ojo, nos represente ante el mundo, que es el gran drama que estamos viviendo. Nosotros no tenemos interlocutores fuertes ante el mundo. ¿Qué llevarías tú a esa mesa de negociaciones si a ti te invitaran a participar como asesor? El primer punto que yo llevo en esa mesa de diálogo es la redefinición de los interlocutores del gobierno. Yo no me voy a sentar con la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque no la reconozco. Porque es entonces irrita. ¿Fue un error que sentarse con ella allí? No fue un error. Es una concesión. El error es que a mí se me caiga el celular sin querer. Eso es un error. Error es que yo esté buscando el piso 6 y me vaya para el sótano. Eso es un error. Cuando yo me siento con Delcy Rodríguez, estoy admitiendo a Delcy Rodríguez, estoy feliz dándole besitos a Delcy Rodríguez. Es decir, Delcy Rodríguez es presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Ella no está allí representando a Maduro, ella está ahí representando a la Asamblea Nacional Constituyente. Por Dios, eso hay que entenderlo. ¿Qué otro punto hubieses llevado? Primero, la revisión de los interlocutores. En segundo lugar, la revisión de la agenda. Yo no me voy a sentar en una mesa de diálogo sin agenda. Yo espero que sea la agenda. Y la agenda no la cocino con el gobierno. La agenda la cocino con la comunidad internacional. ¿A ti te parece que se sienten? Porque siempre pongo el ejemplo de la negociación entre Estados Unidos y Cuba, que duró 12 años, y la negociación por el acuerdo de paz de Colombia y la guerrilla, que duró 4 años. Y en el único momento en el que los decisores de ambos bandos se vieron frente a frente y la gente los vio, fue el día que firmaron el acuerdo. Mientras tanto, a lo largo de esos años,
hubo muchísimas reuniones y allí se llevaron agendas, daban un paso adelante, 4 atrás, pero nunca hablaron los asesores, nunca hablaron los interlocutores, nunca hablaron los decisores, nunca hablaron aquellos que toman decisiones. Ellos llevaban propuestas, se las llevaban a los decisores, las discutían y volvían otra vez a las reuniones. Pero hay un punto importante allí, Thais, perdón que te ataje hasta acá, que son las circunstancias de un diálogo. El diálogo por el diálogo mismo, como muchos dicen por allí, me perdonan aquellos que señalan que siempre hay que dialogar porque los demócratas lo que sabemos y debemos hacer es siempre dialogar. Muy bien, yo los felicito. Pero eso no basta para que se constituya una mesa de diálogo. Tienen que haber circunstancias que lo ameriten. Y la única circunstancia, hay muchas, pero una circunstancia fundamental que amerita cualquier diálogo es cuando las partes concluyen que de no dialogar va a ser mucho más costoso la vida pública y política que pretenden llevar que dialogando. Cuando es mucho más costoso para el gobierno no dialogar que dialogar, entonces procede a dialogar. Y el gobierno, por supuesto, cuando toma la iniciativa y promueve y llama a los opositores a dialogar, es cuando se le hace muy costoso la permanencia en el poder. Cuando se enfría el costo, cuando se subsana el costo, cuando se aliviantan las cargas, cuando desaparecen las protestas, cuando todo vuelve a la paz pública, entonces el gobierno arremete. Fíjense en los casos de diálogo con Obama y Castro, pues, mediados por el Papa. Hubo 3 jornadas de diálogos allí. ¿Es que acaso el gobierno cubano ha sido mucho más displicente con las libertades? ¿Acaso el gobierno cubano no ha sometido y ha apresado a muchas más personas de las que existían antes? Cada vez que agarran algún tipo de fuerza en ese aspecto, se vuelven mucho más represores y radicales. De tal manera que el diálogo sirve efectivamente para el gobierno cuando las circunstancias de no tenerlo son muy adversas y requiere un diálogo para que las circunstancias que lo obligan a dialogar desaparezcan. Hoy en día no hay ninguna circunstancia que obligue al gobierno a prevalecer. Por eso es que está cerrado en todo lo que solicita la oposición. Eso hay que entenderlo. Y la oposición, por la otra parte, no, las circunstancias que puede tener la oposición para participar de un diálogo también se disiparon. Lo dijimos en mi columna, lo señalaste en el programa pasado. La única manera que la oposición fue recibida con atención por la comunidad internacional y la única manera que la comunidad internacional exigió diálogo al gobierno fue cuando millones de venezolanos estábamos en las calles protestando, caceroleando, tocando cornetas, haciendo plantones, no colaborando con la dictadura. Cuando esto se disipó, la oposición perdió toda su fuerza. Es como Sansón cuando le cortaron el pelo. La oposición quedó cabeza raspada aquí. Quedó sin un gramo de pelo. Y entonces tú ves estos muchachos, vestidos como están, que van allá a República Dominicana, a sentarse con el gobierno que tiene todo el poder en sus manos, que se da el lujo hoy de meter preso a Aristieta Granco, sin aviso y sin protesto. Y aquí no pasa nada. Y tú ves a estos muchachos tratando de justificar que no hubo acuerdo. ¿Qué acuerdo puede haber allí? ¿De dónde le sacan esa curiosa creencia, con estos terminos venimos al corte, de dónde sacan esa fantasía que una camarilla revolucionaria, con todo el poder político y militar del Estado, que usa a su buen saber y entender sin ningún tipo de limitante ni resistencia, les va a entregar el poder organizándole unas elecciones libres, transparentes, equitativas y justas para que el pueblo lo decida? Vamos al corte. Usted escucha Buen Provecho con Thais Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso.
Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. No hay que ir tan lejos para aprender a hablar inglés. Random Language Institute ofrece los mejores programas para aprender a hablar inglés en el exterior y no muy lejos de casa. Nuestro instituto se ubica en Trinidad y Tobago, un país de habla inglesa. Contamos con alojamiento y 23 horas de clases semanales y 5 programas adaptados a tu conveniencia. Random Language Institute, rompiendo barreras, construyendo relaciones. Si te gusta un buen corte de carne a la brasa, date el gustazo en el restaurante Los Pilones, donde también puedes pedir cerdo, pollo y pescado en el término de tu preferencia. En Los Pilones te esperan para atenderte y ofrecerte lo que tú mereces, calidad y sabor criollo. En Las Mercedes, frente al Tolón, restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Continuamos en Buen Provecho. Queremos saludar a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv y por medio del Periscope en la cuenta de Radio Caracas Radio, @RCR750. Nuestro saludo de cada mediodía. También tenemos nuestras líneas de teléfono abiertas, el 0212-482-9750. Y el mensaje de texto Dilo, que tiene un costo de un bolívar, todavía un bolívar más básico, más Aquí IVA. La hiperinflación no llegó. No, pueden mandarlo al 3456. Tenemos mensajes ya en el Dilo desde muy temprano. Que Thaís, que te dejes convencer por las mentiras del régimen chamista nos implica, caramba, se nota que me escuchan bien, me dejo convencer por el régimen chavista. Dios te bendiga, Oscar Vallés, Thaís, gracias por Amén. todo el inmenso esfuerzo de informar, muy de acuerdo con todo lo que transmiten. Margarita nos dice, no llegan las bolsas CLAP, no llega el agua, Hidrocapital no llega al kilómetro 9 del Junquito. Y tampoco llegan las bolsas CLAP. No van a llegar las bolsas CLAP. Entiendan que el régimen necesita el control social y en el control social está la administración y repartición de las comidas y los insumos médicos y las medicinas. Tenemos una llamada. Tenemos una llamada, sí. Adelante, el amigo Becerra desde el Valle. Muy buenas tardes y buen provecho. Está ahí el colega allá. Buenas tardes. Mire, un planteamiento. La gobernadora del Táchira se juramentó ante la Asamblea Nacional Constituyente. Oye, ese otro caso, Becerra. Tú no vas a traer ese postre aquí. Bueno, venga, Becerra, venga. Pero fíjate tú, le quitan las competencias y le nombran a un protector. La pregunta es, ¿eso reivindica a Guaripa en la posición tomada? ¿Qué opinan ustedes? Buenas tardes. Gracias, Becerra, por tu llamada y por tu participación. Bueno, mira, nosotros aquí desde esta humilde esquina siempre hemos considerado... Es muy chocante, ¿no? Lo sabíamos. Lo sabíamos, pero te digo honestamente, nosotros lamentablemente coincidimos con más de 50 gobiernos en todo el mundo y casi el 90% de la población de América Latina, porque hay que entender eso también. La correlación de fuerzas de la Organización de Estados Americanos, cada vez que se promueve una sanción para el gobierno, no para el país, para el gobierno y los jefes políticos del gobierno en la Organización de Estados Americanos, siempre se dice que al final no se logra el quórum mínimo requerido, porque hay países muy pequeños, pero países al fin, socios iguales con derechos iguales que los demás, que no dan su voto a favor, y sabemos, pues, por toda la política esta de Petrocaribe y todas estas cosas. Pero lo que hay que entender es que los gobiernos que censuran y que están muy preocupados por el derrotero que lleva el gobierno siempre detrás y cercenando la libertad en Venezuela, representan esos gobiernos más del 90% de la población del continente. De tal manera que efectivamente esto deja mucho que desear. Las redes sociales explotaron con la decisión del nombramiento del señor Bernal como protector del Táchira.
A mí lo que me da dolor es la gente del Táchira, ¿verdad? Definitivamente. Lo que pueda hacer o no su gobernadora es algo que le corresponde a ella, a su partido resolver. Pero realmente sí es lamentable que el pueblo del Táchira, un pueblo que tanto ha llevado, pero que tanto nos ha dado también, cuidado con los gochos, por ahí vienen los gochos, esta gente del Táchira, tanto que ha dado, dije, tiene que todavía soportar este tipo de vejaciones y estas imposturas que desde una manera arbitraria se siguen haciendo en Venezuela. Tenemos a Francisco Salazar desde Baruta. Adelante, señor Francisco. Buenas tardes. Buenas Te tardes. saluda Perigio de Peñalver, mi gran amigo. Gracias. Hablo por lo siguiente. Estoy oyendo al profesor Valle una expresión de que yo no me sentaría en esa mesa con la señora esta, bueno, no voy a decir el nombre, pues. Con la señora esta, pues es lo primero que yo planteo. Te recuerdo, Valle, que este es un régimen que carece, que su elemento que utiliza son los conocimientos astutos y no los conocimientos inteligentes que tú quieres aplicar. Por lo tanto, cuando tú estás luchando con algo, con un maligno, que te vale de cualquier cosa, cualquier detalle, para transversar todo el planteamiento que está haciendo la oposición para buscar en la ayuda internacional resolver el problema de Venezuela. Pero quédate tranquilo. El problema de esta mañana, oí un señor del Táchira decir lo siguiente: bueno, le pusieron a este gobernador, le trancaron, ellos tienen que negociar, no le permiten que negocien ellos con Colombia. Le dicen, mira, nosotros tenemos fe que va a cambiar, que esto es el Santo Cristo Milagroso de la Grita. Te lo repito, te lo aconsejo, esa es la solución de este país. Este es un problema más profundo que la gente tiene en Venezuela. Es el nuevo ser humano que tiene que conocer cuáles son los conocimientos inteligentes, qué permite los conocimientos inteligentes, que es la evolución, y qué son los conocimientos astutos que puso la revolución. Revolución es destrucción y odio. Tengan fe en que el Santo Cristo Milagroso de la Grita y la Virgen del Carmen y los espíritus superiores le va a solucionar el problema de Venezuela. Amén. Francisco Salazar, desde Baruta, muchísimas gracias por tu aleccionadora intervención y por esas palabras de ánimo y aliento que tanto hacen falta. Tenemos a Juan Torres desde San Martín. Adelante, Juan. Buenas tardes. Bienvenido. Yo estoy de acuerdo con la señora Taís Peñalver, pero yo le quería decir a ustedes, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir no siguiendo de la corriente del gobierno? Al gobierno hay que tratar de hacer las mismas maldades que él hace. Él siempre se nos adelanta, nos quiere adelantar las elecciones. ¿Desde cuándo que hay que conseguir un candidato único y estar en la calle con ese candidato exigiendo condiciones? Si no, no hay elecciones. Las elecciones tienen que ser a nuestra manera, no a la manera del gobierno, por favor. Al gobierno hay que jugarle con las mismas armas con que nos juega a él. Ya tengo como desde el 2000 filmando, haciendo todo contra este gobierno. Y la gente siguiendo de la corriente al gobierno. Por favor, al gobierno hay que jugarle con las mismas armas con que le juega a uno, con la misma viveza, porque ellos lo que son vivos, pero uno tiene que ser más vivo que él. Bueno, Juan, muchísimas gracias por esa intervención, esos aportes. Tenemos un contacto telefónico desde Soy Venezuela. Pero tenemos que ir a una pausa. Bueno. No, tenemos que ir a la pausa. Seguimos con Blanca Rosa Mármol. Magistrada, bienvenida a su Buen Provecho hoy viernes. Encantada de estar con ustedes, como siempre, con la audiencia. Estamos aquí, Oscar Vallés y yo, y por supuesto la audiencia quiere saber cómo fue la rueda de prensa, dónde la realizaron, qué se sabe del doctor Enrique Aristigueta Granco. Sí, mira, dimos la rueda de prensa aquí en las afueras del Helicoide. Estaba la doctora Cecilia Sosa, estaba también la doctora, estaba la esposa del doctor Aristigueta, la doctora Teres Lima Lavé y la doctora María Corina Machado. Hablamos sobre esta detención arbitraria, incalificable, inconstitucional, ilegal del doctor Aristigueta Granco, de la necesidad imperiosa de su libertad, de lo que él significa, y para decírtelo con una frase que me dijo un amigo, una frase muy acertada, que el doctor Aristigueta Granco, esto significa que sigue siendo un peligro para las dictaduras. Él es un símbolo de la democracia, lo fue cuando cayó la dictadura de Pérez Jiménez y lo es en este momento
en relación a esta dictadura que está actuando de una forma absolutamente tiránica cuando lo detiene sin respetar el debido proceso, sin orden de allanamiento, sin orden de detención, sin asistencia de abogados, sin que se sepa qué imputación tiene, y ahí está, ya tiene más de 8 horas detenido en el helicoide sin que hayamos podido tener acceso a él. Caramba, doctora, ¿qué noticia nos trae usted? Porque realmente no hay nada que nos pueda incluso certificar más, imagino yo, que la palabra de las personas que desde el SEBIN y en las puertas aseguraron que estaba allí, me imagino yo, no tenemos otra fe de vida. Está en el helicoide, eso es lo único que se sabe. No se sabe si está puesto a la orden de un tribunal, no se sabe de qué se le acusa, si es que podemos utilizar esa palabra, Exacto. Cuál sería la imputación, pero estamos totalmente encima de eso, y la doctora Teres Lima Lavé está encargada de hacerle seguimiento al caso. Pero lo que aquí procede inmediatamente y sin lugar a duda es una libertad plena, porque no hay ninguna razón para que no esté en libertad. Magistrada, ¿se puede sacar a la madrugada de la casa con un despliegue de más de 12 hombres armados? De acuerdo a lo que señala la hija del doctor Aristigueta, ¿se puede llevar a una persona detenida de esa forma, de esa manera, madrugada, sin tocar el timbre de la casa, trepar por los muros, tumbar las puertas y llegar de pronto a una casa, a una vivienda privada? No, absolutamente no. Para eso están las garantías y los derechos constitucionales. Por eso es que existe un debido proceso, por eso es que existe la libertad consagrada como derecho, el domicilio también, el respeto al domicilio, y esto es todo en contravención de todas las leyes y de todas las disposiciones constitucionales. Como lo que pasa es que, te lo digo y me lo pregunto, y se lo pregunto a quienes nos escuchan, es que aquí hay instancias ante las cuales acudir. Este es el resultado de un país que tiene controlado el Poder Judicial por el Ejecutivo. Y eso es lo que estamos viendo. Es el Ejecutivo el que ordena las detenciones y se hacen de esta manera en consecuencia. Sí, y al margen inclusive del sistema judicial, doctora, porque por lo que veo es solamente una política dirigida desde el Ministerio de Relaciones Interiores, al cual está escrito SEBIN, tengo entendido yo. Absolutamente, porque como les dije antes, no hay ninguna orden de detención, no hay orden de allanamiento, es decir, ni la Fiscalía ni tribunal alguno ha participado en este proceso hasta el momento que se sepa. Y hablando de eso, por cierto, ya sería hora que la Fiscalía se pronunciara o enviara por lo menos a un fiscal a velar por los derechos del doctor Aristigueta Granco. Eso no lo hemos visto. Claro, sin recordar, recordando que esa fiscalía fue designada por la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? También. Absolutamente, Asamblea Nacional Constituyente, que fue muy respaldada hoy por Padrino en sus declaraciones, rechazando a la gira de Tillerson en Latinoamérica. Bueno, vamos a estar muy pendientes, Blanca Rosa, de verdad, muy pendientes. Estamos pendientes de todo, y Venezuela no puede permitir eso. Así es. La libertad inmediata de Aristigueta Granco. Muchísimas gracias por el contacto, Blanca, de verdad, un fuerte abrazo. Un abrazo. Vamos a una pausa, amigos, ya regresamos con más de Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750, y buen provecho. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo.
Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Estuvimos escuchando a la magistrada Blanca Rosa Mármol, que estuvo en una rueda de prensa y nos dio una información que, bueno, fue muy útil para todos nosotros. Antes de que le responda a un oyente, el profesor Vallés, quiero leer un tuit del señor Eduardo Smith. Él siempre nos oye todos los mediodías, me consta, porque está atento y yo le hago RT a todos sus comentarios, pero en esta oportunidad nos dice: todos sus programas son excelentes, Dios me libre de desmeritarlos, pero los viernes son excepcionales. Gracias. Gracias a usted, gracias a usted. Mire, yo tengo que darle revista a la gente, porque ya la gente está diciendo que para qué los mensajes si no nos nombran. Por ahí lo vi en Interactivo. Déjame ver quién fue que mandó esto. No dice quién fue, pero por ahí lo vi. Bueno, pero mientras tú lo buscas, yo saludo a Daniel Lara Farías, que está conectado con nosotros. Bienvenido, Daniel. Saludos igualmente y mucho respeto. Siempre los oigo a ustedes todos los días a las 4 de la tarde por Así Nos Va, que es el programa de ellos. Fíjense, por aquí salen, mire, señor Vallés, la sociedad internacional está de acuerdo con el diálogo. Entonces, ¿qué hace ahí? Métase a batir el cobre puro por micrófono, dice aquí en mano. Mire, a la orden, pero a la orden. Salgo corriendo de una vez a formar parte de esa, no de ese diálogo, por favor, a conversar con el mundo, porque la sociedad internacional requiere efectivamente tener visiones distintas y disímiles a las que se han ido instaurando por aquellos que llaman, ¿cómo que llaman opositores? ¿Cómo que le llama Daniel a esto? Estafadores en seriales le llama Daniel. Estafadores seriales. Ya nos va a responder. Seguramente. La señora Mari Romero dice: bravo, gracias por esas palabras en las que me veo representada en este desierto en el que nos encontramos. Bueno, nosotros siempre estamos muy pendientes, de verdad, de la mensajería Dilo, a todos, de verdad, siempre estamos pendientes. Y por supuesto, saludos a todos que están por acá. Lo que pasa es que el tiempo aquí es oro. Igualmente a la gente del chat de RCR por YouTube también. Tus amigos del chat. Saludos para todos. Tengo a Mónica aquí, dice: mis saludos, mis respetos para ustedes. Realmente escucharlos cada mediodía me dice que ustedes viven en la realidad y los demás en otra Venezuela. Necesitaríamos escucharlos al desayuno, al almuerzo y en la cena. A ver si despiertan y reaccionan. Un abrazo, bueno, Mónica. Josy Vázquez de Mérida, Mari Rodríguez también, que siempre está pendiente de nosotros. María Eugenia Márquez, Ángel Araujo, a todos, ¿verdad? Muchas gracias por sus mensajes de salutación y por sus comentarios que siempre tratamos de reflejar aquí en nuestras modestas consideraciones. Carlos Dumas nos dice: lo primero para ir al famoso diálogo es llevar la Constitución y una indoblegable dignidad. Saludos. Eso es absolutamente cierto. Y también compromiso con Venezuela, valores, principios democráticos y un manual de procedimientos que cómo se llevan en estas situaciones que existen en el derecho internacional humanitario. Y una última recomendación: que aquellos que siguen pensando que es fundamentalmente necesario mantener una mesa de diálogo con el gobierno, jamás se olviden que el diálogo que hay que mantener perennemente es con esta ciudadanía enorme y frondosa que padece a esta tiranía todos los días y que busca la manera de poner todo lo que esté en su empeño para limitarla y restaurar la democracia y la libertad en Venezuela. Saludos, Alba Medina, ya de despedida, dice el doctor Oscar Vallés, es lo máximo. Gracias, Alba, por seguirnos todos los mediodías. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron a lo largo de esta semana. Gracias por estar allí, gracias por apoyarnos, gracias por acompañarnos, gracias por los mensajes, no solamente de alabanza, sino por el respeto. Los mensajes que se escriben con respeto los agradezco profundamente. Tenemos que mantenernos como personas civilizadas, aun cuando estemos secuestrados por la barbarie. Despida, doctor. Hasta el próximo viernes a todos en esta semana del cierre. Por buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une.